Buenos días a todos. Buenos días a nuestros amigos y amigas de Latinoamérica. Buenas tardes a nuestros compañeros y compañeras aquí en España. Muchas gracias, Ana y equipo. Voy a intentar compartir un poco la reflexión. Yo creo que después de escuchar a Guillermo es importante hacer una reflexión sobre dónde estamos y sobre cuántas veces hemos sufrido este tipo de entorno similar, ¿no? Es decir, yo creo que la palabra pandemia es algo que no estaba en el diccionario nuestro, por lo menos en el siglo XXI no lo teníamos dentro de lo que es nuestro día a día, pero probablemente ya habíamos sufrido alguna pandemia en el ámbito digital que nos había hecho reflexionar y que nos ha hecho actuar, ¿no? Yo soy un fiel defensor también de la seguridad integral, pero voy a intentar centrar lo que es la presentación en las lecciones que hemos ido aprendiendo en el tiempo, en la palabra resiliencia, pues entendiendo que la resiliencia tiene que ser la clave de lo que es el modelo futuro. Es decir, creo que es uno de los elementos que tenemos que valorar y que tenemos que evaluar. No sé si se me ve, Ana. La imagen se ve perfectamente la presentación, pero nos estás privando de tu imagen. Pues voy a ella, porque no sé exactamente dónde estaba, pero voy a ella. Un segundito. Estas son las cosas del directo. Ajá. Bueno, yo voy hablando mientras. Yo creo que hemos sufrido dos conceptos de pandemia, ¿no? Dos conceptos claros en los que, bueno, pues por unas razones u otras. A ver, aquí tendré yo el tema del vídeo. Ahí. Ahora, No, ¿no? otra vez te la has quitado. Vale. Ahora, venga, fenomenal. Disculpad. Es decir, yo creo que hemos vivido dos escenarios, ¿no? Un escenario hace como unos 3 años, que yo estaba también en este evento, en el que se había producido WannaCry, y otro escenario en el que desafortunadamente va más allá del WannaCry y donde existen pérdidas de vidas humanas, que para mí es lo fundamental, ¿no? Yo aquí me uno pues a las condolencias de Ana y de su equipo, a todas aquellas personas que habéis sufrido en vuestras carnes a una pérdida cercana humana, y sobre todo, bueno, yo creo que tenemos que entender e intentar cuáles son las grandes diferencias de este tipo de incidentes y cómo están afectando pues a nuestro día a día desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, ¿no? En esta foto veis la primera hora de WannaCry. WannaCry fue una pandemia digital que duró del orden de 11 horas, más o menos, y el COVID es una pandemia digital que empezó hace 3 meses, 4 meses, dependiendo de las fuentes orígenes, y que sigue vigente en nuestras vidas, ¿no? La diferencia fundamental es que 11 horas después, este es el mapa que presentaba directamente los ataques que habían llegado directamente desde el ámbito digital, y este es el mapa de ayer que tenemos desde el punto de vista de las infecciones con el COVID a nivel mundial, ¿no? Yo creo que la gran diferencia aquí es que hemos pasado de tener el 31 de marzo 800.000 infectados y del orden de 37.000 muertos a tener casi 9 millones de infectados y del orden de medio millón de fallecidos en este momento a causa del COVID, ¿no? Entonces yo creo que aquí, en estas reflexiones que hemos venido haciendo, cuando se dio WannaCry, una de las cosas claves que veíamos era hasta qué punto esto afectaba pues, a los modelos económicos, hasta qué punto podía ser un riesgo en lo que es la continuidad del negocio y qué es lo que hemos aprendido directamente de ese escenario, ¿no? Si vamos directamente a Wikipedia, en Wikipedia se nos dice que fue pues, un incidente que se dio el 12 de mayo del año 17, que duró más o menos unas 11 horas, que tuvo pues, un impacto económico. Y no me gusta hablar de estas cosas porque siempre es un dato relativo de 4.000 millones y que se solventó gracias a que un investigador se dio cuenta que dando de alta un registro automáticamente se paraban los ataques, ¿no? Bueno, yo creo que con este escenario llegamos a unas conclusiones en este foro, además, en el que nos dimos cuenta que todas las empresas que trabajamos en ciberseguridad habíamos sobrevalorado las capacidades que teníamos a la hora de ofrecer servicios a los clientes, ¿no? Y tanto en los equipos internos como en los equipos externos, lo que se vio es que muy poca gente realmente había tenido un incidente, entendía muy bien cuál era la experiencia de abordar pues, un entorno global vía ransomware, no se había pues, experimentado la gestión, la respuesta directa sobre los mismos, y tampoco había experiencia sobre lo que es el concepto de las brechas de datos, ¿no? Es decir, hablábamos mucho de lo que tenía que ser las pautas, las políticas, los servicios que damos, pero probablemente habíamos convertido en commodity algo que es muchísimo más relevante, ¿no? Y además, las empresas, ahora que hablamos mucho de lo que es la respuesta ante incidentes, tampoco teníamos planes claros de respuestas ante esos incidentes, ni simulábamos los ataques por entender muy bien la forma de actuar que tenían los enemigos, ni mucho menos entendíamos las tecnologías que teníamos implementadas, ¿no? Es decir, hemos comprado muchísimo entorno tecnológico para dar respuesta
esos entornos de inseguridad probablemente que tienen nuestros sistemas, pero no hemos sido capaces de aprovechar de verdad sus ventajas, ¿no? La solución que planteábamos, y yo creo que era pues uno de los elementos claros, ¿no? Uno, nos faltaba talento, es decir, tenemos que encontrar el talento adecuado para poder prepararnos de cara sobre todo a este mundo digital. La ciberseguridad, la ciberinseguridad es algo con lo que vamos a convivir en los próximos años, bueno, pues los próximos siglos, los que estén simplemente en el entendimiento de que la transformación digital ya no es una opción, ¿no? Debemos pensar en cómo construimos soluciones y servicios seguros, más allá de construir servicios de seguridad y productos de seguridad. Es muy importante que aquello que está alineado con el negocio realmente tenga embebida la seguridad dentro de sus procesos, ¿no? Y por último, automatizar. Es decir, es imposible trabajar de una forma manual en este escenario que vivimos hoy en día. Yo creo que es absolutamente relevante aprender de la experiencia, hablar de esos conceptos de inteligencia que nos puedan permitir, yo diría, prevenir sobre todo y evitar los impactos de los ataques que podamos sufrir el día de mañana y generar un ecosistema en el cual nos sintamos más agradecidos a todas las inversiones que hemos hecho, ¿no? Siempre pongo pues, este mapa porque no ha cambiado, probablemente se ha incrementado. Es decir, este es el ciberespacio, este es el entorno en el que vivimos, convivimos. Existen millones y millones de ataques diarios automatizados o dirigidos que pueden afectaros directamente a vuestras organizaciones, a vuestros usuarios, a vuestros clientes y a vuestros proveedores, ¿no? Entonces, en esa definición de escenario, una de las cosas que planteábamos y que estaba ya en vigor pues en el año 17 es las compañías estamos abordando un proceso de transformación digital y lo tenemos que hacer de una forma, yo diría, muy consecuente, ¿no? Nosotros decíamos que había que tener leadership. La dirección de las empresas deben tener claro que el futuro digital necesita de otra forma de pensamiento, de una cultura diferente, de skills diferentes entornos y perfiles a la compañía y de una visión clara de cuáles son los mercados a los que nos dirigimos, haciendo foco en los empleados y en los clientes y sobre todo definiendo los nuevos modelos de negocio, entendiendo que hoy en día si nos vamos a las empresas cotizadas, las empresas que más valor tienen en los mercados son digitales 100%, ¿no? Hicimos un estudio, presentamos un estudio el año pasado en el World Economic Forum, que a mí me gusta poner, porque se ha hecho sobre todo con la alta dirección, 2.600 directivos, 1.700 de los cuales eran CEOs, en 11 países, 16 industrias y 355 compañías, ¿no? Esto era como hace un año y medio en Davos, y había conclusiones claras, es decir, el coste de la inseguridad es muy alto, se tarda mucho tiempo en poder obtener información acerca de los atacantes o de los insiders. Todos tenemos que pensar que el enemigo ya está en casa. El 45% del coste de inseguridad es por la pérdida de datos y cada vez más por temas regulatorios y por temas legales lo tenemos que tener en cuenta. Pero además tenemos que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero a descubrir los problemas y a contener los problemas. Entonces, todo esto nos hacía pensar que había que abordar la seguridad de otra forma, sobre todo porque en este nuevo mundo, en donde todas las compañías nos queremos, yo creo que posicionar y queremos competir, y queremos diseñar un futuro, la alta dirección entendía que si bien vamos a depender al 100% del crecimiento de nuestros negocios a base de Internet en los próximos 5 años, ellos no tenían confianza directa en lo que es el ecosistema. Se entendía que la inseguridad es un elemento latente dentro de este nuevo mundo, que la consistencia del crecimiento de los negocios se podía ver frenada directamente por esa inseguridad y que es absolutamente importante y necesario crear un mundo digital, una economía digital de confianza. Si no, no tenemos futuro en el crecimiento de las organizaciones y los nuevos negocios. Y además el 69% decía que había que mejorar dramáticamente la postura de seguridad. Así que la percepción de la alta dirección, yo creo que por primera vez en muchos años, era la seguridad no es un coste, la seguridad es una inversión, ¿no? Esas son las buenas noticias, ¿no? Y en sus conclusiones, y creo que está muy ligado y alineado con lo que nos ha contado Guillermo, había 3 pilares claros de cómo se construye el futuro y cómo se construye el futuro en este ámbito digital. Primero, con un modelo de gobernanza, colaboración, público-público, público-privado, privado-privado, en cada sector. Realmente necesario que seamos capaces de construir un futuro digital seguro juntos. Las arquitecturas, mi ecosistema de trabajo, eso que hablaba de la cadena de suministro, es decir, mis proveedores, mis clientes, mis empleados, todos estamos en el ecosistema digital del negocio y tenemos que ser conscientes de que hay que reforzar la seguridad y la confianza en ese ecosistema. Tiene que ser resiliente en el momento que nos llegue un ataque. Y por último,
las nuevas tecnologías, que sean seguras, que sean escalables, que nos permitan de verdad construir los negocios desde la confianza de los clientes. Y aquí es donde incidíamos en el cambio, en cómo tenemos que abordar la seguridad desde el punto de vista de las compañías. La seguridad ya no es una opción, es un driver de crecimiento, es un driver de competitividad. Y deberíamos transformar la visión de cómo teníamos que abordar este tipo de procesos, ¿no? Primero con un modelo de gobernanza que decíamos, leadership. Tenemos que tener líderes en las compañías que entiendan que hay que medir la seguridad, que hay que medir el éxito de las inversiones de la seguridad, que estamos compitiendo, que existen ratings que nos van a posicionar en nuestro sector y en los mercados globales. La educación, la gestión del talento, la generación del talento, la cultura empresarial en el ámbito de la importancia de los datos, de la importancia de nuestra propiedad intelectual. El modelo operacional, la clave probablemente para ser eficientes. Tenemos que ser preventivos, tenemos que ser proactivos y que cuando llegue el ataque realmente no tenga impacto o que quien quiera atacarnos realmente se dé cuenta que no somos la compañía más sencilla de entrar, ¿no? O sea, creo que eso es un elemento disuasorio muchas veces. Y todo esto en base a un concepto esencial que yo creo que tenemos que tener las compañías, los países en nuestro ADN, innovar permanentemente. El cibercrimen innova todos los días, invierte en innovación todos los días. Tenemos que innovar y tenemos que coinnovar construyendo soluciones que nos permitan garantizar el negocio del futuro, ¿no? Y en esta línea acabamos de presentar el tercer estudio de ciberresiliencia de las compañías, conjuntamente con lo que es el Instituto Ponemon. Se ha hecho con más de 16 países, compañías de más de 1 billón, 24 industrias diferentes, la seguridad nos afecta a todos, y más de 4.600 ejecutivos de seguridad, expertos de seguridad que han dado su opinión y han dado su visión de cómo han evolucionado en esa transformación, ¿no? Y os diría que este es el dashboard que sale, este es el mapa, ¿no? Y el mapa dice tres cosas interesantes. Una, que se invierte más en temas de innovación, es decir, estamos invirtiendo más de un 20% de lo que es lo que es el budget IT en nuevas tecnologías, en nuevas plataformas, que estamos mejorando los elementos básicos de configuración de la seguridad. Eso es un modelo de operación, SecOps, estamos mejorando, pero aparecen nuevos riesgos ocultos, esos que tenemos en la cadena de suministro, han crecido un 40% las brechas de seguridad originadas en la cadena de suministro, todos somos conscientes de algunos incidentes recientes que hemos vivido en nuestro entorno. El coste de defensa de nuestra infraestructura contra los ciberatacantes empieza a no ser sostenible. No podemos tener ejércitos de personas trabajando permanentemente en ello. Hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar las tecnologías y las inversiones que hemos hecho están fallando. Existe un gap en la protección, existe un gap a la hora de buscar lo que son las brechas de seguridad, de que nos impacten directamente las brechas en nuestros negocios. Tenemos que mejorar todavía estos entornos, ¿no? Y se crea una gran diferencia entre los líderes, aquellos que han entendido que hay que transformar el modelo operacional de la seguridad, y los no líderes, aquellos que piensan que todavía en un modelo defensivo conseguirán seguir con sus negocios, ¿no? Los líderes plantean este escenario, separa 4 veces más los ataques que el resto, se encuentran las brechas de seguridad 4 veces más rápido que el resto, se fijan 3 veces más rápido y sobre todo se reduce a la mitad el impacto de las brechas de seguridad, que eso es muy importante en la última línea de nuestro negocio. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues con velocidad, invirtiendo en la velocidad operacional, con las tecnologías más adecuadas, con la automatización, con la inteligencia artificial, con RPA, es decir, tenemos que poner en valor la inteligencia y el conocimiento que tenemos en estos entornos y los conceptos de colaboración, gestionando el valor de las nuevas inversiones. ¿Cómo? Escalando mucho más, entrenando, formando pues a nuestros equipos mucho más y colaborando mucho más. Yo creo que esta es la clave de cómo se tiene que conseguir resiliencias en cualquier negocio, en cualquier infraestructura. Y por último, no olvidándonos de las inversiones que hemos hecho, es decir, manteniendo las inversiones con mejores configuraciones, mejorando los elementos básicos de la seguridad. A partir de aquí, con estos conceptos de que la operación y la velocidad de la operación, trabajando siempre pues, en esos entornos preventivos son claves, pues igual que abordamos esa fase, digamos, en el entorno de las pandemias digitales, en Accenture hemos pensado que en este clima de pandemia global, no solo la tecnología es relevante, las organizaciones necesitan transformarse. Antes nos ha contado Ana que se han transformado en 3 meses un plan que tenían en 3 años. Enhorabuena, yo creo que es uno de los ejemplos de cómo nos tenemos que adaptar a las nuevas situaciones. Pero nosotros trabajamos con los clientes sobre todo en pensar a qué escenarios se van a enfrentar en el futuro, en entender que en esos planes de contingencia existían elementos que no estaban considerados, en hablar con la alta dirección en lo que tiene que ser un modelo resiliente de negocio,
gestionando correctamente la situación actual, pero sobre todo construyendo una solución de futuro, ¿no? Y para eso hay que definir el puesto de trabajo flexible, ahora que estamos conectados, está claro que es uno de los elementos claves. No solo vale estar conectados, sino que hay que definir cómo nos vamos a conectar, entender el modelo de resiliencia en la cadena de suministro, porque si se para la cadena de suministro, dejo de fabricar o dejo de producir. La resiliencia humana, clave, pues en este momento, no solo por la conexión, sino por la salud. Hemos priorizado la salud de todos los trabajadores y trabajadoras en todas las compañías y en el mundo, la capacidad de respuesta. Es decir, tengo que tener elementos que me permitan responder rápido, buscar nuevos canales. Si tengo que cerrar mis tiendas, busco los canales digitales, gestionar lo que tiene que ser la continuidad del negocio en las plataformas, haciéndolo pues, de una forma escalable, es decir, dando lugar a tener un sistema resiliente, ¿no? Y siempre con el factor humano como una de las claves que tenemos que manejar en estos entornos, ¿no? Ahí nos hemos dirigido al público objetivo, hemos intentado sobre todo ayudar desde el día cero pues, a nuestros clientes, a los no clientes, a hacer una transformación rápida, porque tengáis un poco los conceptos esenciales de la transformación de hoy, pero también la del futuro, la parte cultural, lo que es la organización, el talento, la cultura y la adopción de lo que tiene que ser las nuevas técnicas de conectividad, formación, entrevistas, reuniones, es absolutamente esencial. En un modelo colaborativo con clientes, con partners, es decir, en ese ecosistema que tenemos que trabajar de una forma en donde el despliegue de las tecnologías sea ágil. Es decir, otra de las cosas que hemos descubierto es que nadie puede dejar de tener un dispositivo móvil en este tipo de situaciones, sin barreras, en redes que sean seguras, con una identidad digital adecuada, garantizando la escalabilidad de lo que tienen que ser nuestros negocios, nuestros planes y la eficiencia de la gestión de la identidad de los usuarios y con una seguridad adaptativa, orientada al concepto del Zero Trust, entendiendo que el puesto de trabajo es uno de los elementos claves dentro de lo que tiene que ser el perímetro de la compañía. Aquí tenemos las claves en las que hemos trabajado. Hemos hecho planes de 2 semanas, es decir, cuando hay que hacer una gestión de crisis, hemos hecho la gestión de crisis en 2 semanas de los clientes con el objetivo fundamental de que trabajen. Hay compañías que hemos puesto en marcha con más de 1 millón de usuarios en menos de una semana, colaborando con el ecosistema, con los partners. Es decir, hay que estar preparados para este cambio. Pero para mí lo más importante es que hoy hemos actuado de forma reactiva en muchos casos. En algún lugar hemos conseguido estabilizar algo que estaba previsto, pero no en esta dimensión. Pero mañana lo que tenemos que buscar es escalabilidad, hacer lo que es el desarrollo de la organización de forma segura, escalable y que se pueda medir y optimizar. Es decir, no es solo invertir, sino también optimizar lo que son los resultados, mejorando la experiencia de los usuarios y del ecosistema de trabajo, mejorando la productividad, optimizando los costes desde ese punto de vista, que se puede hacer, y luego entendiendo que el mundo cambia muy rápido y que nuestros negocios de hoy no van a ser los negocios de mañana y tenemos que ser capaces de darles un valor añadido que hasta la fecha probablemente no hayamos pensado. Y para acabar, Ana, que veo que me estás poniendo el reloj, para acabar, yo creo que lo más importante de esto es innovar todos los días. En el ámbito de Accenture hemos ido construyendo pues, alrededor del mundo un montón de centros de innovación. Afortunadamente, en este caso en España tenemos 5 centros en donde estamos innovando y personalmente yo me siento orgulloso de los 2 últimos, del Centro de Industria X.0 de Bilbao, donde estamos aplicando la transformación industrial segura o cibersegura, como dice el título, y en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Alicante, donde con la inteligencia artificial y el blockchain seguros, estamos generando lo que tiene que ser la automatización de aquellos procesos que nos permitan ser resilientes en situaciones como las de hoy que se pueden dar mañana, ¿no? Y en particular, es decir, el centro de Bilbao, el centro que tenemos en España, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos, es el centro de energías renovables global dentro del ámbito de Accenture, es el lugar donde hemos construido la Academia de Ciberseguridad en el ámbito industrial alrededor del mundo, para nuestros trabajadores, para nuestros clientes, en el ecosistema, colaborando con universidades y centros de formación profesional, donde estamos colaborando con startups especializadas en ciertos aspectos claves en el nuevo mundo de la conectividad y donde la seguridad es un elemento cross y donde esperamos y deseamos que todos vosotros y vosotras podáis asistir, podáis conocer y seguro pues que en un futuro cercano podamos colaborar. No me quiero extender más. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Creo que es importante reflexionar sobre lo que es la colaboración. Creo que es absolutamente necesario embeber el ecosistema de negocio en una forma segura y creo que nos tenemos que exigir, desde el punto de vista de compañías en esta cadena de suministro, el compromiso de que estamos certificando a nuestros profesionales, de que hacemos productos seguros y de que damos servicios en condiciones y de confianza. Muchas gracias.